Hay artes marciales que uno empieza a practicar y hay otras que mucho antes de conocer su nombre parecen que empiezan a practicarnos a nosotros. Mucho antes de conocer el Silat, cuando practicaba otras artes marciales, parece que salían de mí espontáneamente movimientos, sobre todo de manos, formas de colocar el cuerpo, que no eran acordes al arte marcial que estaba practicando. Incluso había compañeros que me decían, ¿pero qué hace este? Y más tarde, durante ese camino marcial, cuando busqué este lenguaje, encontré el Silat, encontré a Pendekar Steve Benítez y junto a él a Larny Benítez, portadores de una dimensión interna, femenina y transformadora en Kshatriya Arts. Hoy no queremos repetir una entrevista de las que ya les habrán hecho muchas veces, ni repasar completamente su biografía, ni enumerar técnicas. Queremos ir un poco más allá, queremos empezar antes de la técnica, con la clase de ser que una verdadera vía marcial debe siempre intentar despertar. Larny, Steve, bienvenidos al Guerrero Místico. Gracias. Thank you. Gracias. Semba. For Larny, I will begin with one direct question to Steve in Spanish. Question is, what is a Kshatriya? Most of the conversation will be in Spanish for our audience, but I will bring you indirectly in English and briefly summarize the key ideas. Please feel free to add anything at any time. Thank you. Steve, ¿qué es un Kshatriya? El nombre Kshatriya quiere significar alguien que es un guerrero, un warrior, ¿vale? Pero si tú me estás hablando de qué es Kshatriya, lo que nosotros practicamos es algo colectivo, es yoga. Tú sabes que Lani es una maestra de yoga. Es el Kembangan, que es el baile del flor, que es muy importante en el trabajo interno. Es el Penchaksilat. Es también la meditación y también es el esoterics, el theory. Tú sabes que hay práctico y hay theory. Y en la clase de Guru Ma siempre había el práctico, también hay theory. También el Kshatriya Arts hay terapia también. So, cuando tu pregunta es qué es Kshatriya, la palabra Kshatriya es guerrero, quiere significar. Para Kshatriya Arts es todo lo que yo te he explicado. En este caso iba más por la primera parte. Sé que la dimensión de Kshatriya Arts es enorme, engloba todo lo que nos estás diciendo, incluso más que no has dicho, pero iba más por la primera parte de la pregunta. Vale. Te lo voy a detallar un poco más, a ver si logro tirar un poco más del hilo. ¿Qué transformación interior convierte a alguien en un Kshatriya más allá de dominar técnicas de combate? Vale, ya te entiendo. Mira, el nombre Kshatriya es un nombre que quiere significar alguien que no es nada más guerrero, pero protector, ¿vale? Protector. Y cuando nosotros decimos protector, en los artes antiguos, para aprender Sila, una persona como yo, como Lani, con Guru Ma, nosotros teníamos que prometer, nosotros vamos a proteger este conocimiento, este arte, pero también mi familia, también mi comunidad. So, alguien que practica Kshatriya, el motivo siempre es proteger la comunidad, proteger tu mujer, proteger tu arte, proteger tu corazón, proteger, tú sabes, la gente en tu neighborhood, en tu comunidad. So, en ese sentido te metes tú en los artes marciales, Kshatriya. Es como, no es Ola Raga, que es deportes. El camino va muy diferente. ¿Me entiendes? Un deportista que yo era antes, tú tienes que preparar siempre, cada semana, con este motivo para ganar. Cuando tú te metes en Kshatriya, es más para proteger. Es un camino diferente. Puede ser que con lo que me estás diciendo que quizá el honor hacia sí mismo, hacia la familia, hacia el pueblo,
es lo más importante y lo que mueve a un kshatriya. The honor is the principal way or path for a kshatriya. Yes. Preservation and protection. Okay. To preserve and to protect. Y Steve, si te fijas con lo que he contado en la entrada, que conté un poquito de mi historia personal, al hilo de esto, ¿crees que puede el espíritu recordar una vía que la persona conscientemente todavía no ha aprendido? Sí, pero en dos maneras. Si tú eres alguien que cree que una persona ha vivido antes, por ejemplo, tú puedes decir, si tú has vivido antes en Indonesia o Southeast Asia, tú vas a tener recolección en tu conciencia de artes antes. Eso es la primera, ¿vale? Pero si tú no vas por ese camino, y tú crees en la unificación de conciencia, lo que hay en Indonesia te puede transmitir a ti en España. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Tú puedes, y si nosotros somos unified, lo que está pasando en China le va a afectar a los españoles, lo que está afectando a los españoles le está afectando. Y esto pasa muchas veces, ¿vale? Tú ves en el mundo, las historias del mundo, hay algo que sale en Asia y también sale a lo pronto en Europa. Esto puede pasar en dos caminos o más. También puede ser la tercera, que es muy importante, la recolección de tu línea familiar. Tu sangre puede venir de mucha gente, de muchas personas, de mucho conocimiento. Esto es posible en muchas diferentes maneras. Para recopilar, para ver si te he entendido bien, he entendido, a ver si lo he entendido bien, que puedes recordar por tu propia historia de vidas pasadas que venir a tu memoria, por el propio inconsciente colectivo de toda la humanidad y también en la memoria de la sangre, de tu propia sangre, de tu linaje. Perfecto. me alegro que tú me comprendes el español muy mal mío. No. Hablas mejor español que yo inglés, seguro. No creo. So we are moving to the next point. For learning, we are now exploring Steve's experience before meeting Guru Ma and how a path may recognize a person before a physical meeting. Entonces, vamos ahora a ver un poco el umbral hacia el reconocimiento, la transmisión y el discernimiento de vuestro arte de parte de vuestra maestra, que fue importantísimo en vuestra vida. Sí. Entonces, mucha gente ya conocerá el grueso de la historia, vamos directamente al grano. Y es que después del campeonato de Birmingham, donde sales campeón del campeonato, hiciste un ayuno de 7 días y durante una meditación en ese ayuno apareció una guerrera en tu meditación, una kshatriya, una guerrera. ¿Qué hizo que esa experiencia se sintiera como una llamada hacia ti personalmente y no como una simple imagen que surgiera en ese proceso? Vale, te entiendo. Mira, mi mujer conoce a mi madre bien, ¿vale? Y mi madre siempre la decía, my mom always used to say to you, Steve always used to talk about another mom. Yeah. Yo de pequeño siempre la decía a mi madre, va a ver una maestra. Yo hablaba de esto cuando era pequeño, pero no tenía referencia, ¿vale? Yo sentía siempre que había algo delante de mí y una maestra, pero no había referencia, ¿vale? Entonces, cuando yo estuve meditando por 7 días con fasting, con ayuno. arroz nada más, comiendo, sí. Ayuno, sí. No era el día 7, era el día 6 que me vino el Guru Ma. Ahora tú me estás preguntando, ¿cómo esto era? ¿Cómo? Porque puede pasar algo en tu mente, puede ser una imagen, puede ser un sentido. ¿Cómo es tan seguro que esto era algo que tú después dejas Londres y te vas a Holanda? Vale. Sí, pues mira, yo estaba
tú fíjate, con 19 años yo estaba 6, 7 días en meditación. Y cuando tú estás sentado haciendo nada, hay mucho emotions, hay mucho pensamiento, hay muchas imágenes. Pero a lo pronto, vamos a decir día 3, día 4, te se calma mucho los emotions, los pensamientos. Y yo estaba meditando en un río, cerca de un río. Y vi que el río se movió antes y vio como salió como como humo, como espíritu humo, si había Sí, un, como, si tú ves una nube, así, sí, una eh, sustancia plasmática, un efecto de sí, plasma. sí, y podía yo ver una imagen no muy claro con color, porque no era color, pero una imagen de una mujer y una voz que era segura, ve a Holanda. Entonces, con eso, yo ya sabía que eso era real porque se movió el agua. Escuché yo una voz que no era la voz del mente o la voz del corazón, era algo claro. Y tampoco te iba a decir, la verdad es que yo nunca he estado en Holanda, yo nunca fui a Holanda, yo nunca yo fui a Alemania, nunca a Holanda, yo nunca pensé Holanda en mi vida. Yo tengo que ir a Holanda, no, nunca pensé eso. So, a lo pronto me fui a mi madre y yo se la dije, mamá, tengo que irme a Holanda. ¿A dónde? No sé, mamá, tengo que irme a Holanda, mi maestra está ahí. Y así era, así era. No sé si Y te has explicado bien. sí, perfecto, 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 Ok. perfecto. Y cuando llegaste a Holanda ante Guruma y descubriste que ya te estaba esperando, ¿cómo fue? Pues mira, ella y el hijo de Guruma ha hablado esto público, él lo ha hablado, ¿vale? Ella ya se le dijo a los alumnos que iba a venir un chico de Inglaterra, ¿vale? Pero yo no sabía eso. So, cuando, mira, yo no sé si tú sabes, yo llegué en un tren y parecía que alguien en la cara. Me levanté en Rotterdam y me fui a andar al centro y era las 9:30 de la mañana y a lo pronto me busqué un restaurante indonesio que se llamaba Radun Mas, ¿vale? Abajo había como una tienda que estaba abriendo y era cosa de como clay, velas, una tienda así, Sí, decoration, y había dos mujeres típico holandesa, mayor, muy bien vestido, y le pregunté a la más mayor y ella me dijo que no, pero la otra mujer estaba abriendo los envelopes, el mail, abriendo sí, los los carteles sobres, y los los sobres. sobres y como parecía un cuchillo, ¿vale? De madera. Y al irme, ella me llama, dice, mira, mira, aquí hay un flyer, un póster Sí, y sí, pone sí. el Sphinx Penchaxila Ayurveda Guruma. Ahora, yo ya, mira, todavía yo no sabía es o no es, pero tú sabes lo que es la Sí, primera, sí. la primera que Sí, entro, la primera que sale, you know? sí, o sea, no sabías ni dónde ibas No, y como si tu espíritu te guiara, o sea, y sí, llegaste a la primera y al sitio. sí, sí, para Sí. mí era un poco raro que yo he llegado a la primera tienda y hay algo, ¿vale? So anyway, había un teléfono, llamé, en esos días era el teléfono del dinero, cogió ella y a lo pronto me dice, sí, yo soy Guruma, ¿tú quién eres? Yo digo, Steven de Londres y ella dice, I've been expecting you, yo te estoy esperando. Sí, sí, Esto ya era un poco para mí, mucho, te digo la verdad, yo ya sí. estaba como temblando, la verdad estaba temblando. Sí, 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 sí. Sí, y después cogí yo la dirección, 31A Freinart Park Street, que todavía me acuerdo, y fui a su casa y cuando la vi, abrió la puerta, entró, me dijo, me conoce, mírame la cara, me conoce. Y yo sí, pero no. Pero estaba muy nervioso yo, ¿eh? Yo estaba a 19 años, estaba nervioso. Después, y mira, me sentía como si mi corazón estaba abriendo, pero con miedo un poco, con poco miedo, ¿vale? Y a lo pronto ella vio que yo estaba un poco nervioso y me dijo, me llama tu madre.
Entonces llamé a mi madre, mamá, mira, ha llegado, ha buscado a mi maestra y yo ya estaba relajado. Entonces cuando hablé con mi madre, hablé con ella, era así. La verdad es que es una historia espectacular, porque no se sale totalmente de lo que es una vía marcial estándar. Entra dentro del conocimiento esotérico de la vía marcial. Es algo espectacular. Adolfo, la gente algunas veces, perdóname que te corte, pero algunas veces la gente me decía, esto te ha pasado, y cuando Guru Ma vino a Londres y cuando los alumnos fueron a su escuela, y sí, pasó exactamente así, exactamente, no exageración, no, igual así pasó. Y ¿me entiendes lo que quiero decir? Sí, te entiendo perfectamente porque personalmente también he tenido alguna experiencia de este tipo, no Vale. digamos tan grande como la tuya, pero me ha pasado y la he contado en alguna otra entrevista del canal, la he contado y he tenido experiencias de este tipo también, o sea que no me es especialmente extraño. Pero tú sabes que Adolfo, también, mira, te voy a decir la verdad, ¿no? No es algo que me ha ayudado como una persona a decir esto. No, tú sabes, con la gente que si yo le digo esto, ella me dice, tú estás loco. O, ¿me entiendes lo que quiero decir? Tú eres Sí, chalao, sí, tú sí. estás diciendo embuste. No estoy diciendo embuste, no estoy. Estoy diciendo la pura, pura, pura verdad. Pero porque mira, cuando me pasó esta experiencia, todo lo que yo aprendí en la escuela, Adolfo, todo lo que yo aprendí de mi familia, mi padre, todo lo que yo aprendí de la iglesia católica, todo me se terminado. So, me sentí como, yo no sé nada. Sí, Yo no es sé que nada de nada. ¿Me entiendes, sí, Adolfo? es así, casi toda la cultura que nos llega, pues es eso, cultura, pero que no se ajusta a la realidad. Y claro, para las personas que nunca han tenido una experiencia de este tipo es muy difícil de creer, pero no quiere Sí, decir que no sea real, que es real. sí, Pero, sí, tranquilamente. sí, sí. Pero no me, mira, no me ha hecho, porque Adolfo, yo no necesitaba hablar de estas cosas porque en Inglaterra yo estaba muy famoso en técnica, mi técnica, Sí. estaba haciendo deporte siempre, llegué a nivel alto en el fútbol también, nacional level. So, no es algo que me da algo a mí para decir esto. ¿Me entiendes lo que yo quiero decirte? Sí, que no lo necesitabas ni lo buscabas, pero Sí, llegó. sí. Sí. Y llegó y por muchos años la gente me estaban diciendo, no te creo, eres mentira, está diciendo muste, hasta que vino Guru Ma a Londres con los hijos y después, no estaba diciendo muste. Muy bien, es una experiencia preciosa, Steve. Bien. Vamos a darle un poco de juego a Larny, que pase un Yes. poco a primer plano, porque vamos a hablar ahora un poco sobre la inteligencia femenina del Satria. Larny, I would now like to focus on your own experience and on the feminine intelligence of Satria. Not as a secondary role, but as a dimension of the path carried through your own body, teaching and responsibility. When you first experienced Satria, what did you perceive in the art that someone interested only in fighting or self-defense might completely miss? Le he preguntado a Larny, ahora lo voy a decir en Spanish for our audience, que le he preguntado qué percibiste en Satria que alguien centrado solo en el combate podría no ser capaz de ver. Do you understand? Yeah, I think I understand, but I will go with the flow. So, the first time I was introduced to the Satya, actually, Steve taught me the Kembangan. But as a young girl, I was always looking for a martial art. But I always knew there was something more than just a self-defense that I was looking for. So when he showed me the Kembangan and how it relates to martial arts and self-defense, I knew I was home. There was nowhere else for me to look, nowhere to search. I was just home. It felt right. It was just complete for me.
So then I stuck with it. The search for me for martial arts was over. Steve, please, can you translate briefly? Sí. Ella estaba diciendo que desde chica siempre estaba buscando a los artes marciales. Su padre también practicaba un poco karate, ¿vale? Y ella estaba buscando, iba a la escuela a mirar. Y la verdad es, cuando yo y Leonie, los primeros años que estaba juntos, yo no hablaba de ella, de artes marciales. Era el primo de ella que dijo, ¿tú estás casado con uno tú te vas a casar con Steven Benítez? Sí. ¿Tú sabes qué es hacer artes marciales? No creo que es el mismo. No, es el mismo. Porque yo no hablaba con ella de artes marciales. Yo no quería que ella sabía de esto. Entonces, Adolfo, ella me preguntó un día, ¿eres tú? Sí, soy yo. Y me preguntó, ¿me puede enseñar o puedo mirar lo que tú estás haciendo? Yo lo que le enseñé era el Kembangan. Sí. El flower dance, porque Sí, el flower dance. sí, él sentía que ella era más para eso. Entonces, cuando ella le vio y también vio un poco de la energía, el Veladiri, ella me dijo a mí, esto es lo que yo quiero aprender, esto es lo que tú estabas diciendo, Adolfo, lo que tú estabas diciendo, Andy, lo que yo tengo, lo que yo reconozco adentro. Ella me dijo eso, Adolfo. Thank you very much, Steve. So, learning, what does the feminine principle mean within Sattva beyond biological sex or social ideas about femininity? In Spanish, ¿qué significa el principio femenino dentro de Sattva más allá del sexo biológico o de las ideas preconcebidas acerca de la feminidad? Okay. So in the Sattva, the feminine aspect is the receiving. So it's not the forward, but it's more the opening. And I was always taught about the Kembangan, the opening, the keeping the heart soft. But for me, where it became real was in 2009. I'll tell you the story and then you can understand. So I remember there was a time, Steve, we were living in Greece and we were there for a year. And Steve had just left to work in the Middle East. Saudi Arabia. In Saudi Arabia at the time. Yes. And I remember my cousin and his wife, they came and they were staying with us. And I thought they were tired. So I took their little girl with our 3 kids down to the beach. Yes. Now, at the time, there was a very strong current. You know, those ones where you're not supposed to go into the sea. Un corriente. Yeah. There was a very strong current. It was red flag. And I remember the week before, 2 men had died in the same sea because of the currents. And I remember telling my boys, one of them was only 9 and the other one was 11 years old. And I remember saying to them, do not go near the water. Just play by the sand. We just chill. Mm-hmm. And I remember sitting there, Adolfo, and I heard a voice inside and outside ask me a question. And the question was, what would you do if one of your children drowned? And this is not my thinking, right? So immediately in my awareness, I knew, right, I'm going to take my shoes off. Practical, logical thing. Now I cannot swim. So there was no way I was going to save them anyway. But this immediately, I was just on alert. Within 2 minutes, my sons they had seen like a little plastic boat. Un barco plástico. Like a very, like a dinghy. Yeah. They decided to jump on it. Within a minute, Adolfo, the sea, the waves, took them both into the sea very, very quickly. One of them, fortunately, when I realized, I turned immediately. When I realized they were going, I immediately said, get off, like with all of my strength and my being. Even now I'm feeling a little bit nervous because every time I think about it, I'm taken there. So one of them, Nathaniel, the older one, jumped off and he barely made it back. But my other son, Daniel, he was only 9.
he was swept away very, very quickly. And Adolfo, I was just at the mercy, because I knew that there was nothing I can do. There was no way he was coming back alive. And I just saw his funeral. And I knew at that point that my life would completely change. Like I would have Yes. so much regrets, so much sadness. I will never be the same again. I knew. But in that moment, all I could do was keep my eyes on him and keep calling him to come back. I just said, come back, come back, come back. And he must have gone 80, 90, 100 meters away. I could literally see his little head going up and down. Now, I kept going to the edge of the sand, to the point that I can't go any further, otherwise I will drown. And the sea kept pushing me back and turning me into the water, but I kept standing, kept going back, come back, come back. And then Adolfo, of course, my son has his own story while he was in the sea. But it felt like forever, but maybe it was only a few minutes. Within a couple of minutes, 2 big waves took him back straight into my arms. And the incredible feeling of relief, but also fear. I felt so much fear in that moment that it was overriding any sense of like anything else. But I just knew I cannot take my eyes off him. Now, how does this relate to your question? Because for me, that was the deepest level of self-defense and the Yes. deepest love, the power of love that you have to be able to reach out and just be there, to be like a rope for the person. But it had nothing to do with me, Adolfo. I felt so humbled by the event, and I just knew that was a miracle. It was beyond me to save Daniel, and that was the turning point, I would say, in my spiritual journey. That was the first time. The feminine line now. Yeah, in terms of the feminine line, I know I was there to receive. I was aware, and remaining in the awareness for me is the answer to the feminine. It is an incredible story. Please, it would be better that Steve translate your story. But please, Larni, push Steve so you can get centered in camera, please. Oh, sorry. I'll go ahead. Okay, much better, sorry. much better. Better? Go on. Perdón, Sorry. Adolfo. No. So, tú la estaba preguntando la línea femenina en el Satriya, ¿vale? So, tú vas a aprender que el masculino va para el cuerpo derecho y el femenino va para el cuerpo izquierdo. La línea femenina es para recibir, la línea masculina es para dar, ¿vale? Recibir y dar. Lo que Lani estaba explicando era, cuando nosotros estamos viviendo en Grecia, yo me fui a trabajar en Saudi Arabia, estaba haciendo bodyguard work y ella estaba con los chicos, los tres, Sarah, Nathaniel y Daniel, y a lo pronto estaba en la playa. Ella dice que no nada muy bien, en esa temporada no nadaba poco, y entonces ella estaba sentada y a lo pronto dice que escuchó una voz, y la voz le dijo: ¿tú qué hacías si tus niños se están jugando, tú sabes, abajo del agua? Y se levantó. Ella dijo, esta voz era adentro y era afuera. Y a lo pronto, lo que pasó era que el Daniel y Nathaniel buscaron como un barco de pequeño de plástico. Sí. Y se Una montaron. lancha de plástico. Sí. Y en ese mismo lado, en ese mismo local, se murieron 2 hombres la semana antes, porque había un corriente muy fuerte. Muy ¿vale? fuertes. A lo pronto ella se levanta, ven, el más harto, que era más grande, Nathaniel,
tuvo tú sabes, la fuerza para llegar. Pero el pequeño que tuvo 9 años, el Tanyo, que la gente lo conoce mucho en Satria, enseña meditación, y esta experiencia es lo que le cambió la vida a él. Lo que pasó es, Tanyo se fue más lejos, ella dice 100 metros. Y ahora lo que ella sentía es, me tengo que abrir y tengo que estar alineado con mi hijo. Eso es lo que ella sentía. Que no mueva aquí y no mueva allí. Y esto es muy importante porque en el Sila nosotros dijimos, si tú te abres y está concentrado en uno, quiere decir el mar, la respiración, su hijo, puede ver un milagro porque es oneness, ¿vale? Entonces ella no dejaba esa concentración, y también se sentía expansive, como su cuerpo ¿vale? Y podías ver su cabeza, sentía todo lo que ella estaba explicando. A lo pronto, el Tanyo, él perdió la fuerza, él no podía amar y le dijo a Dios, en tus manos, yo me doy tus manos. A lo pronto que él dijo eso, dos Olas, dos olas. la primera era 50 metros y la segunda fue a las manos y se salvó el Tanyo. Y lo que ella estaba explicando es que el Sila femenino de abrirse, el expansive y tener una creación en el all, el mar, Dios, la luz, la piedra, los alimentos, Tanyo, su hijo, la sangre, todo se unificó en ese momento. Y para ella ese era el principio, experiencia que ella tuvo, que la cambió la vida a ella y a Tanyo también. Sí, both. The path of a female warrior. Yes. Okay. Lorne, to be more concrete, now in your school, what visible and invisible responsibilities have you carried that the students of the public rarely see? But sure, they are very important. I would probably say, of course, supporting Steve since we started our journey has been big for me, because I recognize the responsibility that he was carrying. Seen or not, it didn't matter to me. It was just being there supporting. And of course, we had our 3 children very young. So for me in the early years, it was probably raising our children. For him was peace of mind also. So he was carrying a big responsibility. We were looking after the children, but of course they were with me most of the time because Stephen was very busy. This one maybe people don't see, or maybe they do. I don't know. I would also say in terms of the formation in the early years with the Satria Yoga, the Academy at East West Studios, although I was also, with the children, I was also very much also involved at East West Studios. Teaching The Kembangan, teaching the yoga, and also I had a responsibility teaching the children's classes on Saturday. At that time, that's what the full-time, work was. But then, of course, as the art evolved, there came a responsibility of raising instructors to teach Satriya Yoga. So I was fortunate to be able to travel to different countries, do my own seminars, particularly in Italy, and I had 1 or 2 also in Madrid. So that was a great experience, but it was the beginning of the Satriya Yoga instructors developing. And so until this day, I do help train and raise Satriya Yoga instructors worldwide. So this is very much what I do. But also, of course, because my journey has evolved in a sense into other areas, not just the Satriya arts, there is a lot of my involvement in that as well.
For me, our vision of martial arts, women are the main protection of the inner protection, of the family protection, our people protection. Women are the inner armor of all the group. Por favor, Steve, si fueras tan amable de traducir las palabras de Larny y siéntete libre de aportar también tu propia visión de la importancia de todo lo que hizo Larny, visible e invisible para vosotros. Sí, mira, cuando yo conocí a Lonnie, ella, te lo estaba diciendo, no era algo que yo la quería decir mucho de los artes marciales, porque yo quería concentrar en nosotros nos vamos a casar y eso. Pero cuando yo vi que ella tenía un deseo para aprender los artes, yo la presenté a Lonnie a Guru Ma, ¿vale? Y Guru Ma siempre decía a lo principio, porque va a tener usted niño, darle a Lonnie la responsabilidad de yoga, Satriya Yoga, ¿vale? So yo le enseñé el Satriya Yoga con la ayuda de Guru Ma. Después Guru Ma le dijo, ahora tú puedes entrenar los Kembangan, ¿vale? Guru Ma siempre, yo traía a Lonnie a la escuela en Holanda, pero Guru Ma siempre decía, es más importante que Lonnie aprende yoga, Kembangan y esté con los hijos, ¿vale? So, ella con eso era ya, tú sabes, para mirar 3 chicos es un trabajo mucho, ¿vale? Sí. Pero también Lonnie en su tiempo estaba trabajando con el yoga, con el Kembangan, también ayudándome con, tú sabes, la gente, los emails, administración, ¿vale? Después nosotros abrimos la academia y sus estudios y ella también me enseñaba a los chicos. Lo que Guru Ma quería de ella es que ella creciera, creciera. Que ella crezca adentro, no que el yoga crezca, que ella crezca con el yoga, que ella se conozca el cuerpo, que ella se ponga fuerte con el yoga. Después el Guru Ma le dijo, ok, ahora ella entrene el Kembangan. Y entonces Lonnie se metió en el Kembangan. Y ahí es donde ella aprendió la femenina más. Sentí, abrí el cuerpo, abrí el fascia, abrí el conocimiento, a conocer listening to the wind, la voz que ella dijo que escuchó, eso es todo trabajo femenino, ¿vale? Entonces ella ya estaba entrenando con Guru Ma Kembangan. Guru Ma le daba homework, los deberes, ella lo hacía. Después vino otro cambio. Guru Ma quiso que ella entrenaba más en el Silat. Entonces Lonnie se puso mucho a entrenar con el Silat. Entrenaba con los hombres, sparring también se metía. Aprendió todos el golok, la navaja, el krambe, los espadas, el salendang, el sarong. Y entonces ella estuvo 10 años entrenando Silat, pero propio, entrenando con los hombres. Y Guru Ma, esto era muy importante para Guru Ma, porque Guru Ma siempre decía, Steve, tú siempre estás enseñando los hombres, pero no focus con las mujeres. Nada más quieres, y era de verdad. Ella siempre me decía, me regañaba siempre, tú quieres hombre y que sean buen y fuerte porque tú quieres entrenar más. También le doy razón para eso. So, Lonnie trajo una balancia, tú sabes, ella entrenaba más las mujeres, entrenaba más los chicos, y yo siempre verdaderamente estaba más con la gente que peleaban más en deportes, porque también me gustaba, you know, pero Guru Ma no quiso eso. Te lo voy a decir yo, Adolfo, Guru Ma no quiso eso. So, ella trajo más el balance. El equilibrio, sí, en español. El equilibrio, sí. Sí. Sí, os entiendo perfectamente porque quizá es una de las ideas que también en el canal intentamos transmitir y es la importancia del aspecto femenino, porque además en la sociedad moderna parece que intentamos darle más importancia a las chicas, pero haciéndolas iguales que los hombres. Pero quizá deberíamos encontrar la forma de hacerlas importantes, tan importantes como los hombres, pero siendo mujeres. Sí. Y la propia sociedad no valora el trabajo tan tremendo y tan importante que es el principio femenino. Y deberíamos darle
importancia al principio femenino sin convertirlo en principio masculino. ¿No pensáis que puede ser así? Guru Ma hablaba de eso siempre. Ella decía esto afuera, decía, las mujeres cuando tienen un baby, ¿a dónde está la mirada? Al baby. El cuerpo de la mujer siempre va al baby. El ojo de la mujer siempre va al baby. Y después Guru Ma me decía a mí, ¿y quién va a mirar a la mujer? Ella está mirando los hijos 24 horas al día, ¿y quién va a mirar a las mujeres? ¿Vale? Nosotros. Y nosotros, sí, pero si nosotros miramos las mujeres en ese sentido, que ellas tienen el trabajo más duro que hay, 24 horas al día con chicos. Es tela, como dice mi madre en España. Sí, Es sí. tela, ¿no? Yeah. Sí, bueno, estaría hablando de esto prácticamente mucho más tiempo, casi toda la vida con vosotros, pero vamos a pasar de bloque y vamos a enfocarnos ahora en la fuente, sanación y transmisión for learning. We are now moving to Steve's present inner mission, the inner mission now. Returning to the source, healing, and the limits of what can be transmitted publicly. So, Steve, has descrito 2019 como otra experiencia transformadora. Y después de ella comenzaste a escribir para ayudar a las almas a regresar a la fuente, según tus propias palabras. Pero, ¿qué cambió entonces en tu misión y qué entiendes realmente por regresar a la fuente? Desde una vía marcial, corporal. Sí, mira, yo estaba trabajando por muchos años con trabajo interno, ¿vale? Y como todo el mundo, yo sufrí también con todo el mundo y tuve issues, pero cuando llegué yo 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, me sentía que yo estaba mejorando en el sentido de liberation, en el sentido porque mira, yo siempre tenía como miedo de mi padre, yo siempre tenía, me levantaba por las noches, ella te la va a decir, I used to have nightmares with my dad, me levantaba por las noches, tenía como trauma, también tenía trauma de las peleas que tuve desde pequeño, viviendo en una zona muy mala. So, estas traumas siempre estaban en... Ella te le puede decir. También, Sí, también tuve yo, Adolfo, sexual abuse. Tú sabes, desde pequeño me pasó eso y esto me afectó a mí, Adolfo, mucho, 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 mucho. Hasta algunas veces yo tocaba a mis hijos y pensaba yo, si le pasó algo malo, ¿me entiendes? Yo sí estaba trabajando el Sila, el Kanbangon, pero adentro también estaba yo buscando este sentido de salir de todo esto. Y en el 2019 tuve yo una experiencia enorme que me sentí que todo esta trauma terminado. Y me encontré como un peace, una salud, corazón completamente abierto, con un cariño para todo el mundo. Y esto era la flor que Guru Ma me estaba diciendo siempre. Steve, hay una luz en ti, hay una flor en ti, tú tienes que abrir esta flor. Pero es poco a poco, petals. La flor se abre poco a poco. Pero también me daba miedo de abrir esta flor. Porque cuando tú abres este sentido en ti, tú ves que tú estás cambiando. Tú ves que esta luz está corriendo, tú ves que, hey, yo no soy el mismo que era antes, ¿vale? También me daba un poco miedo de abrir totalmente porque es como si tú estás perdiendo el control un poco. Sí. En el 2019 lo abrí y por muchos años después me sentía vino COVID y entonces, tú sabes, yo le dije a Guru Ma en mi corazón que cuando yo estaba preparado, Adolfo, que yo enseñaba lo esotérico, pero no lo quería hacer antes que yo estaba preparado. Del 2019 me encontré yo preparado para enseñar los esotéricos que enseñó Guru Ma.
que es un camino de buscar la luz. Y desde ese día, desde ese año, no ha parado yo por 7 años. Y ha hecho una comunidad muy grande de mucha gente que lo están ayudando y entrenando y caminando. Y muchas cosas bonitas, Adolfo, ha pasado. Aprovecho una palabra que has dicho, que es luz, y la proyecto tanto hacia el interior, to the inner side, como hacia el exterior, the light to the inner, the light to the outer. Entonces, esa, digamos, sanación de todos los traumas que tenías puede ser por esa luz interior que, digamos, cicatrizó todo al salir con la fuerza y el calor que genera cicatrizar a todo desde dentro. Y luego, cuando dices de ir a la fuente es esa luz exterior que nos guía, es algo más allá de lo que conocemos. ¿Podrías detallar si lo ves necesario? Si no, no entres en más de lo que puedes decir, Steve. Sí, sí, Adolfo, para mí era como llegar a un sitio que la energía, la luz interna y externa es como corriendo. Y yo estaba viendo que yo estaba bloqueado, yo estaba viendo que yo tenía miedo de abrir, yo estaba viendo que, mira, cada vez que yo me acercaba a esta luz, la luz me decía, pero tú ni puedes confesar tus miedos. Tú no puedes transmitir tu corazón verdadero. Tú no puedes transmitir tu cariño a cualquiera. La luz misma sí me estaba diciendo, mira, tú la ves a esa persona, pero a esta persona no. Tú eres selective. So, you are not reading. Sí, y so, yo estaba mirando cada año, yo estaba acercando a esta luz, pero también la luz misma, la luz me estaba enseñando los miedos que yo tenía dentro. So cuando vino 2019, es como me se abrió el corazón totalmente y todos esos miedos de llegar, no llegar, de sí, de no, de él, de tú, de él, todos me se fue. Y la luz inside y la luz afuera era una. Yo cuando me siento meditación veo esa luz, o cuando estoy andando yo veo esa luz en ti, en los árboles, en los animales, yo lo veo ya. Guru Ma me hablaba de esta luz, pero yo no la vi, Adolfo. Yo no lo vi hasta 2019, que son de 1989. Yo era muy lento, Adolfo. Yo era muy lento. No, muy lento. No. Sí, no, muy lento. Precisamente te lo iba a decir porque cuando estamos en seminarios y estás dando clase, tú ahora te estás presentando como alguien con muchas limitaciones y muchos traumas, pero nadie lo diría cuando te ve dando clase. Forlani, Steve is a great teacher and he is telling about himself with traumas and problems, but he does not transmit this in class. Before, todo lo contrario. No. Él en clase transmite mucha seguridad, mucha profesionalidad, una técnica perfecta. Por eso que todos debemos seguir trabajando, estudiando, progresando, porque todos llevamos nuestra propia historia con nuestras cosas. Precisamente en tu nuevo libro, The Hidden Scroll, Journey of the Soul, parece que recoges precisamente ese viaje justo hacia la fuente, hacia la luz, tanto a la luz interna como hacia la luz externa. No cuentes tampoco más de lo que puedas desvelarnos, pero ¿qué representa ese pergamino oculto, ese hidden scroll? ¿Y cuál es el descubrimiento esencial que esperas que un lector pueda reconocer en sí mismo a la lectura del libro? Vale, mira, The Hidden Scroll es el camino de la persona que nace, y cuando nacimos en una familia, cultura, religiones, ideas, y algunas veces nos creemos que estamos cercanos a esta luz, ¿no? Y después viene la juventud, el dinero, la presión, y nos perdimos, ¿vale? So, el libro es el camino del soul que se pierde muy rápido en este mundo, aquí para allá, pero a lo pronto se sienta, se calma y mira que esta luz está aquí. Y esta luz es amor.
y esta luz es cariño, y esta luz es de gratis, es grace. Sí, y esta luz siempre es verdadero, ¿vale? Pero esta luz en el mundo que es competido y peleando, es difícil transmitir esta luz, ¿vale? So, para mí este libro y lo que significa es el camino de meterte más en la luz, más en el cuerpo de la luz. Cuando Lonnie habla de su experiencia con Tanyu y dijo, yo no tenía nada en mí que podía salvar a mi hijo, pero la luz en Tanyu, la luz en Lonnie, la luz interna, externa, cuando se une, pasas estos milagros. Yo pensé, yo con 19 me sentí la luz, Guru-Ma me conectó y estuve yo en su casa, pasa estas cosas. Para mí este camino ya es, si yo estoy entrenando Kembangan para sentir la luz más, si yo estoy entrenando el Pencak Silat para sentir la luz más, si estoy dando terapia, es que esta luz no bloquee en mí, que corre en mí sin blockage, como el Tao, ¿no? Como el Tao que corra así. Eso es lo que yo estoy... Sí, y eso es lo que yo estoy mirando en los artes marciales, cuando estoy haciendo Kembangan, cuando estoy con mi mujer, que yo no interfiere, que no soy alguien y interferir con este corriente. Que sí. ¿Me entiende? Sorry que no te la puedo explicar bien. No, perfectly. You have explained perfectly. Lo has explicado perfectamente. Toda nuestra audiencia lo ha entendido, Steve, porque como siempre, es lo que decía antes también, transmites no solo con la palabra, sino con algo más que haces que llegue la idea perfectamente. Larny, it's for Larny, this question. You said to me that this book helps summarize much of your journey as human beings. What part of your shared journey do you feel is most deeply present in the book? Sorry, I didn't understand the last bit. So he said, what part of your journey is present in the book? Yes. See, okay. Okay, so actually a lot of it. It's from understanding the beginning and then understanding responsibility, because when I was on my journey, I didn't fully understand fully even his responsibility with Guru-Ma and the lineage and the art. I come from a very simple Filipino family. So even though I had experiences when I was younger about my future, I think I took it for granted for a long time. And so as we journeyed, I got very busy with the kids. My mind was very busy with the world. And so it was really in 2020 that things changed for me on another level, where, because of COVID. And I knew that my mind, because I had a very busy mind, I knew that if I did not deal with my mind then and really practice meditation, I knew that I would be lost forever, maybe. To the book. So in terms of with the book, I suppose it allows me to really understand my journey from the very beginning, even before and beyond, and also experiencing elements of it now in meditation. The light, that I am not the Lani as a construct or as an identity. So going beyond all of these constructs and formations that you believe you are, and you become attached to this life. Now I'm experiencing, I'm actually more than this. And so for me, the book really, the way it's described, and I said to you, I think I said it to you in an email, that it is inspired. It is not just head knowledge that you would get a lot on YouTube or Google. It's a beautiful transference of wisdom from the ancient
Should be a traditions. map as well. And a very clear, this is the one Yeah. thing, it is like a very clear map Map. that any soul will understand, but also it's also very mystical, and it carries such a beautiful, loving transference from the very first page. This one, a lot of the people who have read the book, this is the one thing they all say, and they have reviewed it as well. So I'm glad it's not just me, or I'm being biased, but actually loads of people have had the same experience. So for me, this is a very inspired work. It would be a great pleasure to read your new book, but the problem is it's only in English, not in Spanish. the book. Yeah, maybe one day we'll have time to translate it into Spanish. We can ask Edu or Yeah. Juan. Yeah, we'll work on it for the Spanish community. Yeah. Okay, We can ask them. We will work on it. we can help with this if you like to translate your book to Spanish. So, Steve, por favor, si fueras tan amable de traducir las palabras de Lani. Lonnie. So, lo que Lonnie estaba diciendo es, en el sentido del libro, ella se encuentra en el libro antes que nació y también durante que ha nacido y el proceso de la vida de ella. Y ella lo que estaba diciendo es, en el 2020 llegó en una situación en la meditación que vio ¿cómo se dice? La mente de ella y tanto tráfico, tenía mucho tráfico, Sí, y no paraba. Cuando y se sentaba 20 minutos, 30 minutos y nada más ruido, ¿vale? Entonces ese año yo la dije a ella. You always talk about monkey mind. Sí. Okay. Mucho. Y yo le dije a ella, mira, ahora que tú tienes tiempo en COVID, vamos a practicar mucho la meditación. Entonces yo y Taño nos sentamos con ella por horas. Y a lo pronto llegó una experiencia que ella tuvo que parecía que había miles de hormigas y explotaron. Y entonces el root del ruido se dejó. Y entonces desde ese sentido, Lonnie ya podía sentarse en el mar de la meditación. Entonces, este libro es como una mapa y ella estaba diciendo, tú lo estás leyendo esto, y parece que tú estás leyendo tu camino de tu vida. A dónde ha ido antes, lo que está pasando ahora, lo que me está pasando, me pasó ayer, lo que me va a pasar, está escrito ahí como un mapa. Can I also add, Adolfo? Yes, of course. Yeah. So before all of this, I used to love the text, like the biblical text, and I started to get into the Tao Te Ching, and I used to love it. But when I had an experience in 2023, I had an opening, and all of a sudden I was able to understand the text. It is not just like a book, but it became a living word. And this is why I say the book, the hidden scroll, is very much how do you say it? The way that Steve describes and weaves together the text in such a clear map, it's so tangible that it's no longer that you cannot comprehend it anymore. He breaks it down in a way that it goes through your soul, in a very, very clear way. And this one for me is very uniquely written, because I know where it comes from. So really it was the text I wanted to say. Eso es muy importante en la vida de Guru Ma, lo que ella ha dicho, Adolfo. Sí, por favor, Steve, cuéntanos un poco en español las ideas. En la escuela del Sphinx, la Universidad de Guru Ma, si tú estás aprendiendo Kembangan o terapia o, por ejemplo, Penchaksilat, tú tienes que aprender los textos. Los textos quiere decir el Gita, los Upanishads, el Dharmapada, los libros antiguos. Y ahí a donde los maestros antes enseñaban todos los artes, terapia, artes marciales, medicina, herbs, todo está escrito en los libros, ¿vale?
So, cuando ella estaba caminando conmigo a la universidad, al principio le buscaba esto un trabajo muy duro, porque yo te voy a explicar, Adolfo, una clase con Guru Ma era tú tenías que tener 8 libros en la mesa. Upanishads, Tao Te Ching, la Biblia, Gospel of John, Gospel of Thomas. Y Guru Ma hablaba, cogía un texto, abría un libro, hablaba con otro libro y lo conectaba, ¿vale? Y Lonnie estaba explicando que a lo principio esto era mucho para ella, ¿vale? Pero en el Mi 23, después que tuvo esa experiencia, ella dijo que todos los libros ahora ella tiene como un understanding que ha crecido. So, cuando ella ahora tiene un amor a estos libros, porque ve qué está metido adentro ahí. ¿Me entiendes? Sí, sí, Yo, sí, sí. yo, yo, Adolfo, siempre doy clase, siempre, si es Penchaxila, hay práctico y hay theory. Y siempre es con el texto. Ahora estamos mirando los combates de Arjuna y Krishna. Oh. Nada, me dejas la pelota botando al pie, como decimos en España, tú que has sido futbolista. Un poco. Vienes al Bhagavad Gita de Krishna y Arjuna, Sí. pero todas las enseñanzas que Krishna le da a Arjuna, digamos que son o se han confundido o son un poco confusas. No sabemos en realidad si enseña para el alma humana, para el espíritu, para el hombre encarnado. ¿Nos podrías contar un poco más sobre Sí, este no, aspecto? sí, la verdad, esos libros es para todo, Adolfo. Cuando Krishna le está dando lecciones a Arjuna, la primera es el bow, ¿vale? Y el concepto del bow, que lo voy a decir en el sila, El arco, el arco es sí. pull and push. So, por ejemplo, Kuruma enseñaba, si tú vas a dar un jab, tú tienes que pull esta mano. Sí. ¿Tú ves? Y esto viene del pull and push. ¿Right? Y también en antiguo, Krishna le estaba enseñando el cuerpo de los tendones, no el cuerpo de los músculos. Sí. So, tú sabes, ha venido mucha leyenda que hay gente que quieren hacer así y no lo pueden hacer porque está usando los músculos. So, esto era también entrenamiento interno para preparar el cuerpo tendón. So, tu cuestión es, ¿qué le estaba enseñando? Todo. Anatomía, theology de Dios, chemistry, biology, combate, strategy, todo. Todo. Oh. Cuando Guru Ma siempre dice, cuando la luz te mete en tu vida, te va a enseñar de todo, porque está metido en todo. Perfect, Steve. Habéis hablado también both de therapy, de terapia. Sí. For us in the Mystic Warrior, para nosotros en el Guerrero Místico, is very important the therapy aspect of the martial art. Desde el canal apoyamos muchísimo el aspecto sanador de las artes marciales que normalmente se dejan totalmente aparte, como si no pertenecieran al arte marcial. Desde vuestro punto de vista, ¿un buen luchador debería ser también un buen sanador? ¿Qué lugar ocupa la sanación en el camino del Kshatriya? La pura verdad es, Guru Ma siempre decía, si tú vas a ser un buen silat, te tienes que conocerte a ti mismo. So, eso quiere decir, tú mismo quiere decir tus tendones, tu mente, tu corazón, tus joints, tu familia, tu genetics, las cosas que no te va bien. So, mira, si tú verdaderamente te estás mirando esas cosas, pues tú vas a hacer terapia natural. La terapia va a ser a ti. Lonnie estaba diciendo, mi mente era como hormigas, tráfico. Eso es terapia, eso no la dejaba a ella dormir bien. Ahí viene, tú sabes, problema de dormir. Sí. Ahí viene de problema de preocupación, preocupar y no para, ¿vale? So, Sí. es terapia, meditación. Una terapia para el mind, pero también viene la terapia para el cuerpo, postura,
cómo te mueve. También la terapia, y esto es muy importante, Adolfo, en los artes marciales, y yo siempre estoy hablando, los chicos que se creen que son jóvenes, llegan a la edad de 40, llegan a la edad de 50 y más, y todavía se creen que puede ser las cosas que ellos estaban haciendo con 20 y 30. Entonces, terapia es también conocer mi tiempo. Pero el tema de la juventud para vosotros no aplica, seguís igual. No pasa el tiempo. Yo lo sé, pero la realidad... John Larney, please, John Larney. John Larney in English. When you're a martial artist, there's no age. Oh, that's true. Yeah, pero Unfortunately, but the body pero la verdad es, te levanta por la mañana y ya no era el mismo cuerpo, ¿vale? So, Sí, yes. Guru siempre estaba diciendo, tú vas a llegar a los 30, los 40, los 50, los 60, los 80, ¿vale? Y si tú no sabes terapia, tú no vas a saber cómo manejar tu arte marcial. Sí. Y entonces, para mí, los terapia y los artes marciales es hermano, son hermanos. Así. Sí. Tiene que venir juntos, si no, cae. Falla, fails. Es mi opinión, Sí. Es very wisdom, es muy sabia, una opinión muy sabia. Yeah. Sí. Vamos a ir cerrando ya, nos hemos pasado de la horita que habíamos hablado, pero un par de últimas preguntas porque se ha hecho muy agradable, no sé si para vosotros también. Igualmente, vamos, Adolfo, igualmente. Se podría hablar de todo el día con vosotros. Sí, gracias. Hacéis varias formaciones online. ¿Qué puede transmitirse mediante un curso online, pero qué exige presencia física, después experiencia directa con vosotros para terminar de afianzar la enseñanza? Adolfo, mira, tú estás hablando de las clases que hacemos online, las clases que hacemos. Nosotros tenemos como una estructura. Empezamos los lunes con meditación. ¿Vale? Tenemos 40 minutos con meditación. Todos los lunes, algunas veces la da la clase Lani, pero casi toda la da mi hijo Tanio, que tiene 20, el que estaba, él le da la clase, ¿vale? Después los miércoles damos una clase de, no sé si tú conoces, estoy seguro que tú sí, es como meta, oración meta. Y eso nosotros lo hacemos los miércoles para la gente que están sufriendo, la gente que está malo del cuerpo. Los jueves doy una clase de Kambangan. Los viernes doy una clase para más avanzado text, Krishna, Arjuna, Upanishads. Y después los domingos doy una clase para todo el Kshatriya comunidad. Un domingo hacemos theory y el otro domingo hacemos trabajo con el cuerpo interno para ayudar a la gente con las terapias del cuerpo. Y así caminamos la semana en la clase. Full uniform. Full uniform. Entonces, el Silat lo has dejado ya totalmente a Sebastián, lo que son las clases. Sí. A Sebastián. Sí, mira, lo que yo estoy haciendo, yo sigo enseñando Sila en mi casa, ¿vale? Y doy clase online, pero una vez a la semana. Pero como ha crecido la comunidad de Kshatriya y también yo me he puesto más en el trabajo interno, Sebas le ha dado la responsabilidad que sea lo que yo estaba haciendo antes, Sebas. Por ejemplo, él en noviembre tenemos un seminario en Bélgica, ¿vale? Va a venir todos los maestros, voy yo ahí, voy a dar más yo Kambangan y él va a hacer todo el Sila. El Sebas es para mí el ¿cómo se dice? Estoy yo y él hace todo Sila reference. El capitán, la referencia al capitán. Yo estoy limpiando más. Tenemos la suerte, los hispanohablantes, que digamos ese capitán que nos has dicho es hispanohablante, es español, o sea, no se puede pedir más. Pero de todas formas, una última pregunta y es, ¿qué os gustaría que comprendiera una persona de habla hispana, un hispanohablante, antes de acercarse a Kshatriya? ¿Qué idea
querríais que tuviera, aunque no sepa nada? Vale, vale. Mira, lo que tú me estabas diciendo, la pregunta que tú me preguntaste era muy bonita y es, Steve, ¿es posible que una persona puede tener conocimiento de estos movimientos adentro? ¿Vale? Lo que yo quiero decirle a cualquiera que está escuchando es, si tú eres una persona que tiene sentido en los artes marciales, hay un arte marcial para ti, ¿vale? Porque hay una propia manera de moverte para ti. Y esto es, tú sabes, y esto es, te va a venir naturalmente. No es este arte marcial es mejor que el otro, o este arte marcial es para mí, este es no. Es el sentido que tú vas a tener. Para Lonnie eras Kembangan. So, lo que yo me gustaría que la gente tiene es la persona, ellos mismo tiene ese sentido ya adentro. Ellos ya la tiene ese sentido ya adentro. Y si sabe escucharla, le va a ayudar enorme esto. Beautiful, beautiful, Steve. There is as much art as many people in the world. Sí. Yes. Larny y Steve, muchas gracias por vuestra generosidad, por vuestro tiempo, por estar con nosotros, por ofrecernos esta dimensión tan bonita de Kshatriya. Ha sido un honor recibiros en el Guerrero Místico. Thank you very much. Thank you so much. And this is your home. Always, this is your home. You can get to your home when you want. Gracias, Adolfo. Thank you, Adolfo. Thank you very much. Adolfo. Es Thank you very un much, enorme Steve. honor para estar hablando contigo. Y te voy a decir, Adolfo, todavía te veo muy joven también. It's the same case of you. Time is not for us. See you soon. See you soon. See you soon, both. Take care.